A continuación se presenta el diagrama completo de nuestro termómetro de luz. En este caso, por la falta de componentes y la falta de tiempo para conseguirlos, no pudimos realizar lo que sería una adaptación para que la temperatura se viera en un 7 segmentos o en dos 7 segmentos, ya que nos faltaba un componente y no teníamos el tiempo suficiente para comprarlo y no lo encontramos lo que sería localmente. Entonces tuvimos que adaptar el circuito para que funcionara por medio de indicadores de luz. Podemos ver que tenemos aquí una barra con 10 LEDs. Esta barra es puramente para simulación. Los componentes para la PCB se encuentran aquí. Estos son los modelos empleados para los diodos LEDs. Estos fueron descargados de una librería de internet. No sé si hay algún tipo de problema al guardar el archivo de compatibilidad cuando se descargue en otra computadora. Pero si hay algún tipo de problema, también voy a dejar en la descripción lo que sería el link de este documento para que se pueda descargar en caso de que sea necesario. Entonces este sería como el panorama general del circuito. La idea que se tuvo para realizar este circuito es primero que nada realizar un amplificador para nuestro LM35 y que el LM35 que estamos empleando es el LM35DZ, el cual aguanta temperaturas desde 0 hasta 100 volts, por lo que nos entrega un voltaje desde 0 hasta 1 volt. De esta forma, realizamos una amplificación de voltaje con un circuito simple no inversor, amplificador no inversor con un LM358N, el cual tiene una ganancia controlada por medio de un potenciómetro. Y este potenciómetro se puede variar. Actualmente se encuentra en una configuración de que haya una ganancia por 5 para que el voltaje máximo que se otorgue sea de 5 volts. Entonces esa sería la ganancia obtenida. Y de esta forma podemos realizar lo que sería un divisor de voltaje con n niveles de luz o n niveles de voltaje, n niveles de energía, para que de esta forma cuando los comparadores tengan un voltaje mayor al voltaje de referencia en la temperatura, enciendan una señal de luz. Entonces tenemos aquí lo que sería el divisor de voltaje. Tenemos cada una de las resistencias, el voltaje de referencia de cada uno de los voltajes y lo que sería la tierra. De esta forma tendríamos un divisor de voltaje que se encargaría de entregarnos distintos voltajes de referencia que simularían distintos niveles de voltaje en la salida de temperatura, los cuales a su vez se simbolizan lo que serían niveles de temperatura. Entonces nuestro LM35 nos estaría entregando un voltaje desde 0 a 5 volts, en el que 0 son 0 grados centígrados y 5 volts son 100 grados centígrados. Nuestros comparadores se encargarían de comparar la temperatura con un voltaje de referencia y entregar 0 si es que la temperatura es menor al voltaje de referencia o 1 si la temperatura es mayor al voltaje de referencia. De esta forma obtendríamos lo que serían 10 salidas diferentes controladas por 5 comparadores que tienen un voltaje de comparación de temperatura y un voltaje de referencia conectado a un divisor de resistencias. Vamos a realizar lo que sería el inicio de la simulación. Podemos ver que ahí ya está corriendo la simulación. Tenemos nuestro LM35, el cual nos permite modificar la temperatura a la que está trabajando. Ahorita vemos que hay 0 grados centígrados sensados en el sensor. Ahorita vemos que hay 0 grados centígrados en nuestro sensor y tenemos lo que serían 0 luces encendidas. De esta forma, si empezamos a aumentar gradualmente lo que sería la temperatura, podremos ver que al llegar a 10 grados centígrados, nuestro primer LED se enciende. Como tenemos 100 grados y tenemos 100 diferentes LEDs, la cantidad de pasos que habrá para que cada uno de los LEDs se encienda será de 10 grados. Entonces vamos a seguir aumentando. Ahí vemos que está en 19 grados. Cuando lleguemos al nivel de los 20 grados se va a encender lo que sería el segundo LED. Y así será sucesivamente. Vamos a seguir aumentando a los 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y al llegar a los 100 grados se encendería lo que serían todos y cada uno de los LEDs. Todas estas salidas serían controladas por los comparadores que están realizados por medio de LM358N.
que son amplificadores operacionales en los que vienen encapsulados dos amplificadores operacionales en un solo circuito integrado. Esto nos sirve para utilizar menos cantidades de circuito integrado en nuestra placa y poder emplear lo que sería un poco menos de espacio y realizar un diseño más uniforme. De esta forma realizamos lo que sería el esquemático y la simulación del funcionamiento. Con este esquemático lo aprovechamos para realizar lo que sería el diseño de la placa en PCB. En este caso podemos ver que se realizó con componentes superficiales, esto con el objetivo de realizar una soldadura superficial al momento de imprimir la placa para que los componentes se encuentren en la capa en la que se está realizando la soldadura. También podemos ver unas cuantas líneas de cobre en lo que serían la capa de la parte inferior. Sin embargo, estas líneas son más que nada simbólicas debido a que en la realidad estos serán cables que irán conectados para que estén cada una de las placas por separado. Esté de un lado la placa encargada de amplificar y generar el sensado y que esté del otro lado la placa encargada de comparar todos y cada uno de sus voltajes y realizar todas y cada una de las salidas luminosas por medio de LEDs. Entonces ese sería el diseño de las dos placas y nuestro visualizador 3D pues nos muestra un pequeño panorama de cómo es que va a quedar nuestra placa, cómo es que va a ser su diseño ya real y cómo es que será pues las dimensiones reales, la disposición de los componentes y cómo es que estará pues armado el circuito. Entonces ese es lo que se vendría siendo el sensor de temperatura. Como podemos ver es algo simple, sin embargo es un concepto que puede ayudarnos para aplicaciones más complejas en las que podemos comparar varios voltajes y establecer varios niveles de voltajes empleando lo que sería un simple divisor de voltaje, que es un concepto fácil de emplear, fácil de utilizar. Podemos ver que pues como queremos dividir el voltaje original en lo que sería 10 pasos diferentes pero con el mismo tamaño, pues utilizamos 10 diferentes resistencias pero con el mismo valor. Eso hace que el divisor de voltaje tenga una caída equitativa en cada una de estas resistencias y que se vaya perdiendo la misma cantidad de voltaje en todas hasta llegar a lo que sería nuestra tierra negativa. También vemos lo que sería los elementos de simulación. En este caso podemos observar que todos estos elementos que son utilizados simplemente para el modelo de PCB, que tienen unas dimensiones ya preestablecidas para poder ser utilizados para la impresión del circuito y que sea más fácil para nosotros el emplearlos en una PCB, pues tienen un modelo diferente que se excluye de la simulación porque son simplemente para utilizarlos en la PCB. Y aquellos dispositivos que nos sirven para simular nuestro circuito pues se excluyen de la PCB para que no tengan ningún tipo de problema de compatibilidad al momento de exportar nuestro documento. Podemos ver también que el documento ya se encuentra lo que sería exportado. En este caso podemos ver que se realizaron la impresión de tres pequeños modelos de la placa que se va a realizar. En caso de que alguna transferencia falle o tengamos algún problema al momento de realizar la transferencia, que de hecho sucedió, entonces se necesitaron los tres modelos para hacer la transferencia de la placa y en este momento se está realizando lo que sería el soldado de los componentes para poder ya tener listo la placa y realizar las pruebas de funcionamiento para verificar que todo esté funcionando conforme a lo que simulamos y conforme a lo que analizamos. Entonces, este sería la parte de la simulación y el documento del termómetro de luz. Agradezco su atención y espero verlos en el siguiente video.